23 de julio del año 2022, mañana plomiza de sábado en la ciudad de Buenos Aires. Hablar de Praga desde Buenos Aires puede parecer una especie de contrasentido, una especie de viaje insondable que no tiene manera de abordarse, pero ya que referimos el carácter melancólico de Buenos Aires, podemos unir a esa definición de Kafka que tuviera de Praga, y yo creo que con buena fortuna, porque Kafka refirió a Praga como un suelo escabroso de un océano de tiempo cubierto con los guijarros de sueños y pasiones extinguidas, entre las que nos paseamos como embutidos en una campana de buzo. La primera parte de la frase, suelo escabroso de un océano de tiempo cubierto con guijarros de sueños y pasiones extinguidas, es una formidable definición de ciudad, y entonces comprendemos por qué podemos unirla a Buenos Aires, porque casi podríamos decir lo mismo de Buenos Aires, podemos firmarle, cambiamos el nombre Praga. Editores un poco inescrupulosos podríamos hacerlo si lo fuéramos, cambiamos donde dice Praga, ponemos Buenos Aires y esa frase es absolutamente pertinente y vamos a hacerlo, auspiciados por este cielo plomizo, inescrutable, melancólico, un poco triste, se nos antoja triste esta mañana con un cielo muy nublado. Hay un rocío que pega en la cara cuando uno sale. Nos parece un clima bienhechor, un clima benefactor para hablar de una leyenda medieval judía. Estamos hablando más o menos del siglo XVI, finales, 1580, la leyenda del Golem, donde comulgan las corrientes herméticas del judaísmo europeo. Hablar del Golem es hablar de alguna manera del Rabí Lev, del Rabí León de Praga, que es una figura, un nombre fundamental. ¿Qué es el Golem? También uno podría preguntarse qué es el Golem. Es una especie de figura moldeada con el barro acumulado en las márgenes del río Moldava. Se toma ese barro, ese fango sagrado, marginal, en la ribera del río Moldava, sirve ese barro para la confección de una figura mítica, el Golem, que a pesar de tener esa anatomía barrosa, arcillosa, adquiere vida, y adquiere vida de manera providencial para protagonizar un hecho no menos admirable y no menos prodigioso. Ese hecho prodigioso, esa adquisición primero de la vida, ese hálito de vida, ¿no? Cuando uno dice hálito de vida, está pensando indudablemente en el alma, está auspiciado, está propiciado por el rabí, este rabino Lev, León, que introdujo en su boca un pergamino con el nombre secreto y sagrado de Dios. La historia es bellísima y vamos a leer ciertos escritos que refieren con más detalle, con más belleza, que estas palabras improvisadas, esta creación providencial, esta obra de Dios que ha pasado de generación en generación y que conmueve por su belleza y por su alegoría. Cuando hablamos del nombre secreto y sagrado de Dios, obviamente también sabemos que esa referencia es susceptible de un sinnúmero de interpretaciones. El nombre de Dios, Yahvé, es un nombre provisorio, un nombre de consenso. Hay un nombre público, si se quiere, de Dios, pero hay un nombre secreto, un nombre sagrado. El verdadero nombre de Dios, según parece, es tan largo como toda la Torá y es uno de los misterios insondables. Cuando nombramos a Dios, ¿a quién nombramos y cómo lo nombramos? Hay una frase muy, muy bella de Sefer Yesirach que resume en parte todo esto cuando hablamos del nombre de Dios y de cómo Dios se corporiza y cómo recibimos nosotros esa corporización.
Yetzirah escribió 22 letras fundamentales del abecedario. Él las estableció, grabó, agrupó, pesó e intercambió y formó con todas ellas toda la creación y todo lo destinado a formarse. Cuando hablamos de Dios, también hablamos, en definitiva, del lenguaje, de lo que nombramos, de lo que nos pasa y de cómo nombramos lo que nos pasa. Vamos a hablar del golem, de su creación mítica en el año 1580 y del nombre sagrado de Dios y del Rabí Lev. Vayamos entonces a la calle ancha del barrio judío de Praga, abramos la puerta del Rabí Lev, que está esculpida en piedra con un león y un racimo de uvas como símbolo de su linaje. Hablamos de una Praga del siglo XVI con numerosos inmigrantes judíos. Decir inmigrante y decir judío es prácticamente una especie de pleonasmo innecesario, es un acento innecesario porque sabemos que esencialmente la cultura judía, lo judaico, está asociado a la diáspora, a la peregrinación, al viaje. Muchas veces esa peregrinación está asociada tristemente a cierto ejercicio innoble, impúdico, además, a la vista de todos, del antisemitismo, del antijudaísmo, y hablar entonces de judíos es hablar, lamentablemente, y casi siempre, de inmigraciones, de grandes corrientes migratorias. Estamos hablando entonces de Praga, habitada por numerosos inmigrantes judíos que procedían esencialmente de Rusia y de los Balcanes. De Rusia estamos hablando de los judíos askenazíes, esencialmente. También tenemos que nombrar judíos sefardíes que venían de la península ibérica. Tenemos que pensar que estamos en un siglo donde todavía las postrimerías y los engranajes de la Santa Inquisición están funcionando con mayor o menor rigor, pero estamos todavía en un tiempo en Europa muy complicado para profesar el culto judío, si es que no hay un tiempo difícil en el que profesarlo. En esa Praga vemos convertido una especie de refugio, de gran refugio de hebreos llegados de la península ibérica, de Rusia, de los Balcanes. Vamos con este cuento, que es un cuento anónimo, para seguir conociendo al Rabí Lev. En el tiempo en que el Rabí Lev se estableció en Praga, nuevos golpes de suerte amenazaron a los judíos de la ciudad, ya que se preparaba su expulsión. El Rabí Lev se propuso apartar de su pueblo esta desgracia y suplicar por la intervención del emperador. Pero como el mayordomo del palacio le impidió el acceso, buscó otro camino. El Rabí Lev, mezclado entre la multitud que se había reunido en el puente de piedra, esperó al emperador cuando éste se dirigía al casco antiguo de la ciudad. Cuando vio que se acercaba la carroza imperial, se paró delante de ella con los brazos en cruz. Los espectadores le arrojaron piedras y excrementos, pero el rabí permaneció imperturbable y, como por arte de magia, las piedras y desperdicios se transformaron en el aire en rosas y violetas. La carroza se detuvo y el emperador se asomó a la ventanilla para ver qué era lo que pasaba. El decidido rabí hizo una profunda reverencia, le entregó al soberano su pedido y le suplicó ser recibido en audiencia. El emperador lanzó una breve mirada a la lista y ordenó al demandante que no abandonara su casa durante los 7 días siguientes. El 7º día se detuvo ante la casita del Rabí Lev una soberbia carroza para llevarlo en presencia del emperador. Durante mucho tiempo, el rabí permaneció reunido con el emperador y otros eruditos y nobles discutiendo el asunto de la proyectada expulsión de los judíos. El Rabí Lev suplicó que la caridad prevaleciera sobre el rigor de la justicia
respetando a la comunidad judía de Praga. Aquel mismo día, Rodolfo II proclamó que no sería tolerada ninguna injusticia cometida contra los judíos y que cualquier falta o delito cometido por ellos debía ser objeto de un proceso judicial en toda regla. Muchas historias relatan la sabiduría y los conocimientos del Rabí Lev, cuyo prestigio aumentaba cada día hasta el punto de que al cabo de algún tiempo se afirmaba que el Rabí Lev era tan sabio como el mismísimo Salomón. Sin embargo, la ayuda del emperador duró poco. El soberano, ocupado la mayor parte de su tiempo en cuestiones de alquimia y de astrología, delegaba los asuntos de Estado en sus consejeros, pero estos sentían poca simpatía por los judíos y aprovechaban cualquier ocasión para provocar al emperador contra ellos. El soberano se cansó de los continuos problemas y disgustos con el gueto y ordenó que todos los judíos fuesen expulsados sin tardanza del país. Durante la noche siguiente a esta, el monarca tuvo un extraño sueño. Se veía a sí mismo viajando en una carroza, el paisaje desolado, sin sombra. El emperador sudaba y la sed apenas le permitía respirar. Entonces se encontró con un río, mandó parar, se desvistió y se metió en el agua para refrescarse. Pero cuando regresó a la orilla, descubrió que su ropa, su carruaje y todo su séquito había desaparecido. El emperador, afligido, esperó a que anocheciera para volver a su palacio bajo la protección de la oscuridad. Caminó toda la noche y al surgir el día divisó Praga en la lejanía. Se topó con un grupo de leñadores que lo insultaron y lo obligaron a huir. Un viejo mendigo, sin embargo, le regaló prendas imprescindibles para poder seguir caminando. Pero luego vio acercarse una lujosa carroza y el soberano pidió ayuda. El viajero lo rechazó con duras palabras, asegurando que el emperador estaba en su palacio y que venía de hablar con él. Y fue entonces cuando el emperador entendió rápidamente lo sucedido. Un impostor se había apoderado de sus prendas y fingía ser el soberano. El emperador estuvo pensando qué podía hacer, pero sin llegar a ninguna conclusión. Y erró durante todo el día por la villa y castillo, sintiendo que una creciente tristeza se adueñaba de su espíritu. Y es que percibía que había perdido su poder, porque ¿quién iba a creerle que él no era un farsante? Con los pies lastimados y el estómago vacío, entró en el gueto judío. Se detuvo ante la sinagoga y se acordó del Rabí Lev. Con un último esfuerzo se arrastró hasta su casa y éste lo recibió con profundo respeto. Después de haberse aseado y vestido y de haber comido algo, descansó un rato. Luego se dirigió al rabí pidiéndole que lo aconsejara y lo ayudara. El rabí asintió con la cabeza y dijo: «A todo delincuente le gusta volver al lugar de los hechos. Hoy volverá a hacer mucho calor y seguramente que vuestro socia irá a bañarse. ¿En qué otro lugar querrá hacerlo sino en el río en cuya ribera, a traición, se convirtió en emperador? Cuando se meta en el agua, hacedle lo que él os hizo a vos». El emperador, ya más esperanzado, prometió al rabí todos los tesoros del mundo, pero aquel se limitó a responder con tristeza: «Si queréis premiarme, lo mejor es que hagáis otra cosa. Ahora ya conocéis el amargo sabor de la injusticia y de la ofensa. Lo que vos habéis sufrido en la suciedad y el polvo del camino es lo que le espera a todo nuestro pueblo judío, y no solo durante algunas horas, sino para toda la vida. Por eso ruego que permitáis a mi pueblo quedarse donde se siente en casa». El emperador aceptó con gusto redactar un nuevo decreto, anulando la orden de expulsión que había promulgado. Luego se dirigió al río Moldava para esperar a su doble. No tuvo que esperar mucho tiempo. A la hora anunciada por el rabí apareció la carroza imperial con el séquito.
El impostor descendió, se desnudó y entró en el agua. En ese preciso momento, el emperador salió de entre la maleza y ordenó el inmediato regreso al palacio. Los caballos corrieron enloquecidos, la carroza se tambaleaba y saltaba en el camino lleno de baches, y el emperador se despertó sobresaltado. Estaba en su propia cama y se dio cuenta de que todo había sido solo un sueño. Se levantó, se acercó a la ventana y permaneció un buen rato sumergido en pensamientos. Cuando volvió a su lecho, su mirada se detuvo un instante en la mesa. El emperador se paralizó como si hubiese visto una imagen irreal. Sobre la mesa se desparramaban algunos de los andrajos de mendigo que llevaba en el sueño, y junto a ellos el documento que él mismo había redactado y firmado. Durante mucho tiempo el emperador estuvo meditando cabizbajo. Muy temprano entregó a sus ministros el documento en el que anulaba la expulsión de los judíos. Así, el rabí Lev logró apartar de su pueblo las amarguras del destierro. Demoledor. Demoledor por varias cosas. Primero porque uno siente la emoción de esa frase final cuando dice: por eso ruego que permitáis a mi pueblo quedarse donde se siente en casa. Una frase que es dura, que es triste, que es difícil de digerir, si es que puede ser digerible, porque supongo que no debe haber nada peor. Bueno, siempre hay algo peor, esa es una frase que uno no debería decir, pero siempre uno está atemorizado por lo grave, por lo trágico, por lo indecible, y parte de eso indecible es la sensación del destierro, de ser expulsado de un lugar que uno siente su patria. Hay varios elementos que uno puede analizar de este sueño, de este cuento, de este sueño, de esta historia. La carroza en el séptimo día, la carroza, carta número 7 del tarot, el séptimo día, que es el día donde Dios contempla su creación, porque en teoría lo hace el mundo, crea el mundo en 6 días, y en el séptimo descansa para ver su creación. En el séptimo día ocurre lo prodigioso. La inteligencia está encarnada en el Rabí Lev, que es en parte la representación de todos los judíos. También cierta, ¿cómo decirlo?, cierta economía del deseo, cuando el emperador promete contento, ¿no? Cuando le restituye su poder, la inteligencia del rabí, le dice: bueno, yo te prometo todos los tesoros del mundo, y ahí hay una economía del deseo, ¿no? No quiero nada, lo único que quiero es ser restituido a mi patria, o mejor dicho, no restituido porque no fue expulsado, es decir, que no me expulsen, que no me nieguen la fortuna de vivir en un lugar donde me siento en casa, ¿no? Ahí otra vez, la patria como fortuna, la patria como tesoro. ¿Cómo me vas a engañar con tesoros mundanos, con grandes, qué sé yo, cofres repletos de oros o de vestimentas así con oropeles, distinguidos, perfumes, fragancias o vinos o comidas? ¿Cómo me vas a engañar con tesoros mundanos cuando entiendo que el verdadero tesoro es la patria? Bueno, es un cuento extraordinario, es una leyenda extraordinaria. Vamos a seguir adelante con algunas precisiones del Rabí Lev y del golem, porque es el tema que nos convoca, el golem, y que además fue fuente de inspiración para Borges, para Meinrich, que escribió El Golem, su novela fantástica religiosa, y para tantos autores que se han visto desvelados por esta leyenda. Vamos a la creación del golem. Vayamos, repito, al año 1580. Ya está hecha esta introducción con esta historia de quién es el Rabí Lev y el contexto de esa Praga judía, y vamos a la creación. Un sacerdote llamado Tadeo estaba exaltado porque se consideraba enemigo, franco enemigo de los judíos. Ya sabemos, ¿no?, la disputa entre judíos y cristianos. Tadeo, en franca oposición al
al judaísmo, se ocupaba con un metodismo inquebrantable de sembrar la división y el desacuerdo y promulgaba la expulsión de los judíos, a quien atribuía, con rasgos de falsedad, crímenes de sangre, cierto culto por la usura y demás calamidades del espíritu. El Rabí Lev, otra vez, nuestro querido Rabí Lev, enterado de estas acusaciones, dirigió en sueños, otra vez el sueño, una pregunta hacia las alturas, hacia lo providencial, hacia lo mágico, para saber cómo debía abordar la lucha contra el maligno enemigo, el sacerdote Tadeo. En sueños, otra vez el sueño como un elemento providencial por un lado, pero por otro lado que brinda información fundamental, el sueño le entregó la siguiente respuesta: crearás un golem de barro y exterminarás a la miserable gente devoradora de hebreos. Sigamos con la creación. El Rabí Lev interpretó la combinación de estas palabras en el sentido de que, a partir del alfabeto cifrado que le había revelado el cielo, podía crear un cuerpo viviente con barro. Llamó a su yerno Yitzhak ben Simson y a su discípulo, el levita Jacob ben Shahim Sasson, y les confió el secreto que debían conocer para que entre los tres pudieran crear un golem. Dijo el Rabí Lev: exijo vuestra colaboración porque para esta creación son necesarios 4 elementos. Tú, Yitzhak, eres el elemento fuego. Tú, Jacob, el agua. Yo soy el aire. Y entre todos crearemos el golem con el 4º elemento, la tierra. ¿Recuerdan? La tierra, el fango sagrado de las orillas de la ribera del río Moldava, ¿no? Luego el rabí los instruyó con todo lujo de detalles sobre cómo primero debían santificarse y purificarse mediante una profunda y severa penitencia con el fin de estar preparados para la gran obra de crear un ser humano artificial. El día previsto, los 3 hombres, pasada la medianoche, se dirigieron a la mikve, el baño ritual de inmersión, se bañaron con particular devoción y regresaron después en silencio a casa, donde entonaron el Yasot, la lamentación de medianoche por Jerusalén, rezando los salmos correspondientes. Finalmente salieron de la ciudad y se dirigieron a la orilla del Moldava, donde buscaron un lodazal e iniciaron enseguida su trabajo. A la luz de antorchas y cantando salmos comenzaron a trabajar con ansiosa urgencia. Moldearon con barro una figura humana de 3 varas de largo con todos sus miembros. El golem se extendía ante ellos con el rostro dirigido al cielo. Luego los 3 hombres se situaron a sus pies para que pudiesen contemplar de modo preciso el aspecto de su criatura, que yacía ante ellos como un cuerpo inerte e inmóvil. Fue entonces cuando el Rabí Lev ordenó al sacerdote Yitzhak que, comenzando por la derecha, diera 7 vueltas, otra vez el 7, alrededor del cuerpo de barro, mientras le confiaba la fusión de las palabras que debía pronunciar al caminar. Después de esto, el cuerpo de barro se volvió de color rojo púrpura. El Rabí Lev ordenó enseguida al levita Jacob que diera más vueltas alrededor de la figura, también empezando por la derecha, indicándole la sirufim correspondiente a su elemento. Cuando el levita terminó su tarea, el rojo encendido se apagó y en el cuerpo de barro fue penetrando agua. En la cabeza de la criatura empezó entonces a brotar el pelo y en los dedos de las manos y de los pies le crecieron las uñas. Finalmente, el rabí dio las 7 vueltas correspondientes y depositó en la boca del cuerpo de barro un Shem escrito sobre pergamino. Inclinándose hacia el este y el oeste, los 3 hombres pronunciaron al unísono estas palabras. Y le insufló el soplo de la vida en su nariz, y así el hombre se convirtió en un ser vivo. Así, los 3 elementos, fuego, agua,
aire, hicieron que el cuarto elemento, la tierra, adquiriese vida. El golem abrió los ojos y, aparentando asombro, miró a su alrededor. Y el rabí le ordenó: ponte derecho sobre tus piernas. Y el golem se levantó. Luego lo vistieron con las ropas de un bedel de la sinagoga, y su aspecto era el de un hombre corriente, aunque no hablaba. Pero esto, más tarde, se revelaría como una ventaja. Cuando nació el alba, los 4 hombres regresaron a casa. Mientras caminaban, el rabí Lev le decía al golem: debes saber que te hemos formado con un montón de tierra. Tu misión consistirá en proteger a los judíos contra persecuciones. Te llamarás Yosef y pasarás las noches en la oficina del rabino. Tú, Yosef, cumplirás mis órdenes en cualquier parte a donde te mande ir, ya sea al fuego o al agua, e incluso cuando te ordene que saltes desde el tejado o que vayas al fondo del mar. Yosef movía la cabeza dando a entender que había comprendido y hacía otros gestos de asentimiento. Ya en su casa, el rabí Lev relató a los suyos que se había cruzado con el mudo forastero en la calle y, como le había inspirado lástima, lo acogía como criado al servicio del rabí en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, le prohibió a su gente que se sirvieran del golem para fines personales. Otra vez, esto es una especie de fuente, de gran fontana de conocimientos, de imágenes, de símbolos, de mensajes. El golem creado por la tierra, el mito adánico de la creación de Adán. También encontramos nuevamente el número 7, ¿no? Crean al golem y entonces hay que dar 7 vueltas en sentido horario, ¿no? En comunión con el tiempo, de derecha a izquierda, 7 veces, otra vez el 7 en sentido de los días de la semana también, contemplar la creación. Sabemos además que el golem no habla, que esto pareciera ser una desventaja, pero el texto nos da a entender que es una gran ventaja. Obviamente recordamos entonces a Dios, que Dios no habla, no se expresa en palabras, sino que se corporiza, se materializa a través de acciones, a través de símbolos. Es cierto que, vamos a ver, las Sagradas Escrituras para los creyentes, bueno, significan la palabra de Dios, y esto que acabo de decir puede ser discutible en el sentido de que Dios efectivamente para los creyentes habló, fue capaz de reproducir su idea a través de la palabra, pero digamos que en el Dios cotidiano, el Dios de todos los días, se expresa a través de símbolos, a través de acciones, a través de recompensas, como el golem, que no habla, que se representa a través de acciones. Y otra vez la idea del hálito, del soplo de vida, como sinónimo de alma. Un cuerpo sin alma es un cuerpo inerte, un cuerpo muerto. Es decir, que lo que da la sensación al cuerpo es el alma. Si lo prefieren, cambian alma por temperamento, por naturaleza, por energía de vida, impulso, como quieran llamarlo, pero un hombre, una persona sin esa alma no tiene vida. La vida en parte es etérea, no está hecha de carne, no está hecha de músculos, no está hecha de huesos, o por lo menos no solo está hecha de carne, de músculos, de huesos, de órganos. Está hecha de algo providencial, algo que está más allá. Bueno, vamos a hablar ahora, ya para terminar, los problemas que trae la creación, porque toda creación trae problemas. Hay una especie de discusión ya a esta altura absurda de, bueno, si Dios es tan extraordinario, si Dios es tan bueno, asumamos que existe. No vale en este contexto decir Dios no existe. Supongamos que existe. Si Dios es tan bueno, si Dios es perfecto, si Dios es prodigioso, si Dios es providencial, si Dios es bondad, ¿por qué? Y bueno, y ahí viene un largo y demorado catálogo de hechos trágicos, ¿no? La avaricia, la envidia, la maldad, la crueldad, la violencia, la ira, el ego, la gula, etc. Bueno,
Ese es un razonamiento probablemente torpe, no necesariamente malintencionado. Hay gente que ha sufrido, que sufre, todos sufrimos, y en algún momento de desesperanza uno puede abonar ese discurso, pero también es cierto que no hay creación posible sin conflicto. La vida es conflicto. No hay creación benefactora. Toda creación es susceptible de crear conflicto o de atravesar un conflicto, de generar un problema. Vamos a abordar este tema para finalizarlo, es decir, conocimos la creación del golem, la función del golem, proteger a los judíos, al pueblo judío del destierro y de las injusticias, de los enemigos que están agrediendo constantemente la cultura hebrea, y ahora vamos a ver la caída y destrucción del golem, de esta creación divina. Hay que anotar antes que el Rabbi Lev le conminó al golem una serie de hábitos, lo introduce al hábito. Esto también es interesante. Uno puede ser providencial, hay siempre una creación milagrosa. Cuando uno es padre, yo no lo soy, pero uno escucha a los padres y siente esa transferencia de lo milagroso. Todo nacimiento, toda creación, una flor, una planta que brota, parece milagroso, pero ya cuando está en la vida, ya está sometida a hábitos. Una planta la regamos de tal hora a tal hora, si es que la regamos, si es de interiores o de exterior. Si es un niño, es milagroso, es providencial, qué mágico la vida, uno es capaz de dar vida, pero ya inmediatamente lo introduce en la rutina y en el hábito, ¿no? Las noches son para dormir, el día es para diversos labores, ya serás adulto e intercambiarás ese sentido, y acá otra vez el golem, ¿no? Es providencial, se juntan todas las corrientes herméticas del judaísmo en la creación mágica de un ser humano, pero cuando se crea, es introducido al hábito como un ser humano corriente, como si nos resistiéramos de algún modo a la idea de lo milagroso, como si todo debiera ser semejante a uno mismo. Es muy interesante esa idea. Bueno, el Rabbi Lev, a pesar de crear el golem, lo introduce en hábitos. Los viernes, antes del sábado, el Rabbi Lev le entregaba al golem un programa con diversas ocupaciones. Fue una vez que un determinado viernes el Rabbi Lev se olvidó de entregar al golem su programa en la tarde del viernes. Y este quedó sin ocupaciones. Veamos qué ocurre una persona, un ser humano sin ocupaciones. Cuando apenas había anochecido y la gente se disponía a reunir el Sabbat, cabe aclarar que el Rabbi Lev y el golem prácticamente no tenían trato el Sabbat, salvo que se hablaran de cosas urgentes. Bueno, cuando apenas entonces había anochecido y la gente se disponía a recibir el Sabbat, el golem fue atravesando el barrio judío como un demente iracundo con ánimo de destrozar cuanto se cruzara en su carrera. Es decir, la desocupación, el ocio, lo enloqueció, lo volvió loco. Acá recordamos al ínclito Giovanni Papini, al escritor italiano del siglo XX, en El hombre solo entre el diablo. Extraordinario. En El hombre solo entre el diablo. Un hombre sin ocupaciones es el blanco ideal para el diablo. El diablo para los creyentes, para los que no son creyentes, para el mal, los malos pensamientos, la pulsión de muerte, etc. El estar sin ocupación volvía al golem intratable y colérico. Al verlo, la gente huía y gritaba: Joseph Golem se ha vuelto loco. Hubo terror y la noticia de cuanto estaba ocurriendo no tardó en llegar a la sinagoga donde el Rabbi Lev estaba orando. El rabí salió rápidamente a la calle y, sin haber visto el golem, gritó estas palabras, cuyo eco se perdió en el aire: ¡Quieto, Joseph! Entonces la multitud vio como el golem se detuvo de inmediato, petrificado como una columna, en el lugar en que se encontraba, serenándose al instante la violencia de su furia. El Rabbi Lev volvió a la sinagoga y ordenó que se reiniciara la canción sabática.
desde aquel viernes, nunca más el rabí se olvidó de entregar al golem su programa, porque sabía que habría sido capaz de destruir Praga entera si no lo hubiese tranquilizado a tiempo. Vayamos a la destrucción. Despidámonos de nuestro querido Joseph Golem. Cuando ya había pasado mucho tiempo sin que la comunidad judía fuera objeto de perversas acusaciones, el rabí Lev mandó llamar a su yerno Yitzhak y a su discípulo, el levita Jacob, que le habían ayudado a la creación del golem, y les habló así: el golem ya no nos hace falta, ya no debemos temer que nos acusen de ningún delito de sangre, por lo tanto lo haremos desaparecer. Eso fue a comienzos del año 1593. El rabí Lev ordenó al golem que esa noche no durmiera en el estudio del rabí, sino que instalara su cama en el altillo de la sinagoga y pasara allí la noche. Se procedió así en secreto, pues era medianoche. A las 2 de la madrugada se presentaron en la casa del rabí Lev su yerno y el levita Jacob, y le preguntaron si un difunto como el que iba a ser el golem se convertiría en podredumbre como los demás muertos. Esta pregunta era muy importante, porque de ser así, el religioso no podía participar legítimamente en la destrucción del golem. El rabí respondió negando esta posibilidad, y los 3 hombres subieron al desván donde dormía el golem. Allí pusieron manos a la obra para destruirlo, procediendo de modo inverso a como lo habían hecho al crearlo. Si entonces se situaron a los pies de aquel, frente a su cabeza, ahora se colocaron junto a ésta. También leyeron al revés las palabras del libro del Génesis. Después de actuar de esta manera, el golem se convirtió nuevamente en un rígido terrón de barro, como lo había sido antes de dotarlo de vida. Luego el rabí llamó al sirviente, tomó las velas que sostenía éste y le ordenó que desvistiera al golem, dejándolo solo con la camisa puesta, y que quemara las demás ropas en secreto. Por último, cubrieron los restos del golem inerte con viejos mantos litúrgicos y restos de libros que, según la tradición judía, se guardan en el desván de la sinagoga. A la mañana siguiente, en las calles de la judería, se corrió el rumor de que Joseph Golem se había escapado de la ciudad durante la noche. Solo pocas personas conocían la verdad. El rabí Lev ordenó que en todas las sinagogas y oratorios se anunciara la estricta prohibición de subir al altillo de la sinagoga. En adelante, los restos de libros y otros objetos rituales ya no podrían guardarse allí. Qué triste nuestro querido Joseph Golem, que en paz descanse, si es que descansa, porque sabemos todavía que los judíos, tristemente, a lo largo y a lo ancho del mundo, merecen la protección, merecen su protección. Es curioso que una leyenda de estas características tenga un final tan humano, que sea tan humano, me refiero no como sinónimo de empático o de bienhechor, sino humano en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Tan nuestro, tan de nuestra especie, de lo que somos. Cuando el peligro se desvanece, ya entonces nos olvidamos de la religión. Cabe hacerse la pregunta, que es lógica, de si efectivamente los peligros desaparecen. Lamentablemente tenemos malas noticias, los peligros no desaparecen. Todavía hoy parece mentira que los judíos merezcan, necesiten la protección divina, la protección sagrada de Joseph Golem. Todavía hoy vemos antisemitismo y todavía hoy vemos violencia en contra de la cultura hebrea, la cultura judía. Todavía hoy ese temor no termina de desvanecerse, por supuesto con algunos avances y con algunas buenas noticias al respecto. No hay que ser siempre tan pesimista. Buenos Aires, por lo demás, es una ciudad de una importante trascendencia judía. Argentina es el país de habla hispana que más judíos acogió. Creo yo, detrás de Estados Unidos, la principal comunidad judía fuera de Israel
está en Argentina. Una última apostilla antes de terminar. Todavía hoy en la Real Academia Española aparece la palabra judío como sinónimo de usurero, como sinónimo de avaro. Sabemos que un diccionario no es el lenguaje. Sabemos además que uno no puede ir en contra de un diccionario porque el diccionario en principio recoge las palabras que utiliza un determinado lenguaje. Que hoy la RAE siga poniendo la palabra judío como sinónimo de usurero, como sinónimo de avaro, no habla mal del diccionario. El diccionario está recogiendo una acepción que tuvo a lo largo de la historia. Hubo un intento de quitar esa acepción de la Real Academia. Y la Real Academia resistió. Si hoy ustedes entran al portal del diccionario de la Academia y ponen la palabra judío, va a aparecer la acepción avaro, usurero, persona que posee grandes bienes materiales. Por supuesto que resulta chocante, por supuesto que es difícil de verlo, pero lamentablemente la palabra judío estuvo asociado a esas acepciones y un diccionario lamentablemente tiene que recogerlas. Voy a poner un ejemplo. En el Mercader de Venecia, Shylock o Shylock, el judío usurero, que es el malvado de la obra de Shakespeare, efectivamente es judío y la palabra judío todo el tiempo está refiriendo esa acepción de avaro, de usurero, de persona sin ética, que solo está conmovido, solo se siente conmovido por el valor de la moneda. Siempre pensando en el negocio, por fuera de la ética y por fuera de la moral. Si uno quiere leer esa obra, que hay evidentemente un antisemitismo, hay una postura del autor que no sabemos si Shakespeare odiaba a los judíos o estaba recogiendo un clima de época. Bueno, si uno no conociera que la palabra judío está asociada a esa acepción de avaro o de usurero, no comprendería la obra. Pongo un segundo ejemplo y con esto terminamos esta entrega del Golem. Uno de los más bellos poemas de T.S. Eliot. T.S. Eliot en el año 1922 escribe esta belleza de poema con esta mácula que nos desagrada. Flebas el fenicio, ya 15 días muerto, olvidó el grito de las gaviotas, el hondo oleaje del mar, la pérdida y la ganancia. Una corriente submarina recogió sus huesos en susurros. Entre subidas y bajadas, atravesó las etapas de su juventud y vejez entrando en el remolino. Gentil, oh judío, oh tú que haces girar la rueda y miras a Barlovento, piensa en Flebas, que fue alto y hermoso como tú. El poema es bellísimo. Es hermoso que asumiera la muerte como un lento y un hondo oleaje del mar que hace olvidar a la persona la pérdida y la ganancia, es decir, ya está desprovisto de los bienes materiales, de los criterios de la tierra. Es muy bello además que piense T.S. Eliot que una corriente submarina recoge los huesos del muerto y lo lleva en un remolino hacia la altura, entre subidas y bajadas, y le muestra las etapas de su juventud y vejez. Y el final es también muy bello, a pesar de esta dicotomía, gentil o judío, no o judío declamativo, o judío, no, gentil o judío, el o como bifurcación, gentil o judío, o tú que haces girar la rueda y miras a Barlovento, piensa en Flebas, que fue alto y hermoso como tú. Todos fuimos Flebas, todos somos Flebas y todos tendremos el destino de Flebas, que fue alto y hermoso como todos nosotros. Sigue nublado